en Activa Comunicación, entrevistas radiales. Bienvenidos a Rayuela, un programa en el que vamos hoy a hablar de comunicación. ¿Y cómo es esta lucha, esta tensión entre unos y otros? Para mí, según tus estudios, recordemos a nuestros oyentes que estamos hablando con Sandra Mazzoni. Ella es doctora en educación y dirige una maestría, y es su especialidad en realidad, la comunicación estratégica. Sí. Por eso poder conocer cómo se van dando estas peleas, que a veces uno, Sandra, coincidirás conmigo, mucha gente no terminaba de entender cuáles eran las peleas que se daban cuando se debatía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que más allá de su implementación, con sus aciertos, con sus errores, con los intereses que ahí pugnaban, puso de manifiesto también estos distintos modelos de concebir la comunicación. Entonces, pero bueno, ¿cómo se da hoy, desde tu punto de vista, esta lucha entre una y otra concepción de la comunicación en los medios, por ejemplo, en los medios masivos y en los otros? Sí, yo lo que veo es que más que una lucha, muchos años atrás, 20 años atrás, había una tensión que hemos vivido todos nosotros entre los prácticos y los teóricos, ¿no es cierto? Y entonces esto era como una especie de oposición. O los que, pensando en la investigación, por ejemplo, había también oposiciones que se pensaban como un blanco y negro, ¿no? Por ejemplo, los que se dedicaban a la comunicación dentro de las empresas, y era comunicación corporativa, empresarial, publicidad. Y, por el otro lado, aquellos que se dedicaban a la comunicación comunitaria y la comunicación alternativa, y etcétera, ¿no? Yo lo que he visto, porque en realidad mi especialidad, sin quererlo, ha sido un poco la de las distintas reformas curriculares que ha habido en los perfiles de formación de los comunicadores sociales, ¿no? Porque en un punto siempre me interesó la cuestión pedagógica, docente, pero siempre trabajé en los medios. Entonces siempre tuve como un perfil medio con una pata en un lado y con una pata en el otro, y a veces hice televisión y a veces hice radio, pero mantenía siempre la docencia y siempre hice investigación. Entonces era más bien un porcentaje de mi tiempo el que yo dedicaba a una cosa y a otra. Y también un poco he tenido la fortuna de recorrer estas tensiones de las que estamos hablando, ¿no? Entonces digo, lo que yo veo hoy en día es que ya no se dan estas oposiciones que existían antes entre los comunitarios y los empresariales, por poner una tensión típica entre los que se ocupan de la comunicación en el mercado y los que se ocupan de la comunicación en las organizaciones o pública o comunitaria. Por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Estas tensiones no se dan, ¿por qué? Porque hoy en día la especificidad de la comunicación, esta cuestión de que la comunicación hoy es un saber científico oficial y es una disciplina científica oficial que tiene, por lo tanto, metodologías, técnicas, herramientas que son propias, hace justamente que estas tensiones que se pensaban como opuestos hoy se hayan diluido. Porque la definición actual de la comunicación ya no tiene que ver con esta idea de la comunicación como un contenido, como un mensaje, que deriva entonces en la idea de la comunicación como una transferencia. Sino que la comunicación hoy, ¿por qué es estratégica? Porque es el momento y el lugar en el cual se decide, cada persona decide si va a otorgarle veracidad o no a lo que está escuchando, por ejemplo. Es el momento y el lugar del encuentro sociocultural. Entonces la comunicación ya no importa si es en el mercado o en el Estado. La comunicación siempre va a ser un lugar de encuentro, un cambio social que siempre, por característica propia de la comunicación, va a ser conversacional. Y ese es el núcleo de la nueva comunicación. Esta idea de que la comunicación puede ser información, claro que sí, pero que no es el único registro. Hay múltiples registros y lo que hacemos los comunicadores es incorporar las dimensiones múltiples de la comunicación a la acción comunicacional. Estamos con Sandra Mazzoni tratando de entender
este nuevo escenario, este nuevo entorno, donde uno muchas veces piensa que es en las pantallas donde está el cambio y no se da cuenta que las pantallas en realidad son parte de ese cambio, que el cambio profundo está en nosotros. Cuando volvamos de la tanda, le vamos a preguntar cuáles son esas dimensiones. ¿Cómo puede estudiar? ¿Cuáles son las herramientas que tiene hoy en los avances científicos de la comunicación que nos permiten poder conocer y medir la comunicación, más allá de lo que yo creo, de lo que me parece, del celular, de lo que dice mi vecina, los encuestadores? ¿Qué pasa con la comunicación en nuestra vida? ¿Podemos nosotros conocer esas dimensiones? En segunditos nada más seguimos con Sandra Mazzoni, que vino desde Rosario para poder hablar con nosotros. Nuestra web, sandramazzoni.com.ar. El Facebook, Sandra Mazzoni Comunicación. Instagram, Sandra Mazzoni. YouTube, En Activa Comunicación.